Hola, soy Agustín Sepúlveda y esto es RPM Racing 5 Podcast Motor. ¿Qué tal? Hola mundo, bienvenidos a un nuevo capítulo de RPM Racing 5 Podcast Motor, un programa que hacemos de tuercas para tuercas gracias a Aventura Motors, Gabuti Corse, Sportcar 390 y nuestros amigos de Hot Wheels. Y el día de hoy tengo un invitado muy especial porque lo vengo siguiendo desde hace mucho tiempo, ya pasó por acá por RPM Racing 5 Podcast Motor, pero hoy día tiene novedades muy importantes que contarnos con respecto a su crecimiento deportivo. Nos acompaña el día de hoy Agustín Sepúlveda, piloto chileno de automovilismo de velocidad, piloto de karting, piloto de fórmula ahora, y de eso vamos a estar conversando en este capítulo. ¿Cómo estás, Agus? Bienvenido a RPM Racing 5 Podcast Motor. Bueno, muchas gracias Nico por la invitación, por estar nuevamente acá, muy feliz y muy contento, muy contento. Sí, pues han pasado cosas. Pues. Hagamos una recapitulación. Cuando estuviste la vez anterior en RPM Racing 5 Podcast Motor, estaba ahí a punto de correr un sudamericano, ¿no? El sudamericano Sí, Rotax, si no me equivoco. Y de ahí, de hecho, salió que decretaste: voy a ser campeón sudamericano de karting Rotax. Voy a dominar no, pero sí, y después voy a contar esto. Déjame contar, por favor, esta trastienda de lo que pasó, porque después fui al sudamericano, ganaste, me encontré con toda tu familia y todos me decían así como que se cumplió. Y tal cual, se cumplió. Y de ahí de ahí nos seguimos viendo, seguimos hablando, ¿cierto? Pero no había venido acá al podcast y pasaron varias cosas, porque después hubo otro sudamericano y han pasado varias cositas. ¿Cómo recapitulas tú, cómo resumes tú este último tiempo deportivo tuyo? Bueno, ha sido un salto súper grande. Los últimos 2 años de karting fueron full Europa. El 2024 me fui 3 meses solo a vivir. Estuve viviendo con un mecánico del equipo de PK. Así que, bueno, después volví, corrimos el sudamericano acá en Chile, el de Rotax. Lo gané el año 2025 también, un montón de viajes, estuve corriendo todo el campeonato argentino de karting, fui seleccionado por la FADECH para ir al Six FIA Academy Trophy, que es un campeonato, éramos 36 pilotos, cada país elige a su piloto, se podría decir, a su representante, y ya había en la categoría de junior, esta fue la primera vez que se hacía en categoría senior, así que fui el primer seleccionado. Bueno. Y también corrí, bueno, como gané el Sudamericano Six FIA, que también nos encontramos ahí. Así es. Y bueno, eso me dio el cubo para Ahí yo te dije algo, cuando llegué a la pista y nos encontramos, estaba tu padre también, estaba Oscar ahí, y yo te dije, cuando yo he estado en la pista, nunca te he visto abajo del podio, así que hoy día no debe ser la excepción. Y ahí estuve al lado de Oscar, tu padre, que estaba, mira, te morí la última vuelta de esa carrera, Agus, como estaba Oscar afuera de la pista, pero sí, ya una cosa, unos nervios que te los encargo. Así que después ahí librando tensiones con un abrazo apretado de cuando ganaste, y así que hasta el momento, insisto, voy invicto. Yo cada vez que te voy a ver en la pista, Agus, está ahí en el podio. Así que ahí la dejo. Sí, pues ganaste ese sudamericano Six FIA también, po. Sí. Tuvo heavy esa carrera. Sí, Esa carrera estuvo heavy. bien complicada. Tuvo una buena pelea con el Nico. Bueno, lamentablemente después se le cortó la cadena, pero aparte de eso, todo el sudamericano estuvo súper peleado. Los hits, la quali. Estuvimos al final. Es que era una categoría en que estaban todos los grandes exponentes actuales del motorsport nacional, po. Sí. Todos esos jóvenes pilotos que han hecho buenas carreras y campeonatos en karting y que han salido al mundo a incursionar en categorías de fórmula, estaban en esa categoría. Entonces tú decías, y por nombre, tú me veías la grilla, los nombres, y decías, oye, aquí puede ganar cualquiera. Sí, así es. Bueno, de hecho, la pelea por el segundo hasta la última vuelta se iban matando. Así es. Y de ahí ya saliste campeón sudamericano Six FIA y empieza a pasar un poco, te pregunto, Agus, eso de chuta, ya, ¿y qué más? Como que siento que estoy ganando, necesito como desafíos más difíciles. ¿Cómo te tomaste ese momento en el karting que en el fondo estabas ganando todo, ¿cachai? ¿Qué pasa ahí por la cabeza de un deportista que
que siempre tienen actitud ganadora, ¿cachai? Y a lo mejor, no quiero decir que se empieza a ser aburrido ganar siempre, porque es súper soberbio decirlo, ¿cierto? Pero de alguna manera uno empieza a sentir que quiere nuevos desafíos, ¿no? Claro, claro. Bueno, después del Sudamericano fue como el último desafío que fue ir al Mundial FIA y también me fue súper bien. Dentro de la final tuvimos un pequeño problema con las gomas, pero aparte de eso fui el mejor sudamericano de todo el Mundial, fui el mejor del equipo de DPK, éramos varios pilotos en la categoría y me fue súper bien. Entonces quedé súper contento y, o sea, yo sabía que tenía para más. Al final ya había corrido todo lo que era el tope del nivel en karting y empezamos a entrenar acá en Chile con Claudio Tejada. Empezamos yendo a San Antonio y de hecho, Ya subiendo en fórmula. claro, claro, en el Fórmula 4. Y desde la primera vez que me subí en el Fórmula anduve fuerte, me adapté muy bien y se me dio, entonces fue como todo muy fácil. Fue como natural. Oye, Claro. quiero retomar un puntito ahí con respecto como al karting y la participación en los mundiales. Porque en el fondo, a ver, puede ser que para gente que no está nacido al karting, que no lo siga tanto, que no cache tanto de karting, se haga la pregunta, que ¿por qué pilotos chilenos, por ejemplo, que puedan ser tan ganadores acá en un medio local y que puedan ser también ganadores a nivel sudamericano, ¿por qué cuesta tanto en Europa? La respuesta un poco la tengo con respecto a los niveles y estilos de manejo, agresividad, conocimiento de pista, etcétera, un poco por lo que he conversado con otros pilotos. Pero ¿cuál es la lectura que haces tú para ese paso en el fondo? Porque el mundial, no, si un campeón sudamericano se va al mundial, no tiene ninguna certeza de estar dentro del podio, por ejemplo, porque el nivel es muy alto. ¿Cómo lo lees tú y cómo lo has visto tú en tus participaciones internacionales en el karting? Bueno, creo que hoy en día para ser un piloto de punta en Europa, bueno, además de tener que tener mucha plata, porque es un deporte súper caro, hay fábricas muy grandes, hay equipos que tienen, no sé, 15 pilotos en la misma categoría, entonces es súper complicado, hay que adaptarse muy bien a todo lo que es la goma, ellos corren con otra goma, otro tipo de asfalto, otros motores que acá no estamos ocupando, que son los OK, bueno, hoy en día trajeron, pero hay una categoría que es súper mínima, entonces al final es complicado. Cambian las condiciones técnicas incluso. O Claro, sea, claro. a eso te refieres. Otros neumáticos, otros asfaltos, otros motores. Son mucho más pilotos. En mi categoría en el mundial éramos 108 pilotos en la misma categoría. Así que es al final una locura. El Claro. karting a ese nivel se vuelve ya... Mm. No Y, sé cómo explicarlo. claro, y estamos hablando de niveles que no es posible tenerlos acá en Chile, en el medio local ni sudamericano, porque, claro, habría que hacer otros cartódromos, habría que correr con otros motores, habría que tener otros compuestos de neumáticos, habría que tener otros calibres de equipos mecánicos y técnicos. Por lo tanto, ahí es donde viene esa necesidad de tener que emigrar, ¿cierto? Y para tener una carrera deportiva que siga en ascenso y no se quede estancada en un nivel local, hay que salir. Y en ese hay Sí, que salir, hay que empezar a mirar otros países del hemisferio norte. Está la opción de irse a Estados Unidos, si es que hay ciertas categorías de fórmula, etcétera, y está la opción de Europa, cuna del karting, y también con categorías de fórmula bastante interesantes. Empezaste a probar acá en Chile estos fórmula y de alguna manera te sedujo rápido. De ahí, ¿qué empieza a pasar por la cabeza de tuya, de tu familia? Me imagino que cae rápidamente la pregunta, ya, ¿qué hacemos? bueno, como estábamos trabajando con el Claudio Tejada trabaja con el equipo de Well, de Escudería Well. Él estaba trabajando como ingeniero mecánico, así que los conocía muy bien. Entonces dijimos, si vamos tan bien al final, vayamos a medirlo primero a Estados Unidos, ver cómo va y de ahí vemos cuáles son las opciones, podemos barajar, ver a dónde vamos, quizás hay distintos campeonatos Claro. y tomamos la decisión de ir.
a Estados Unidos a este campeonato Fórmula Fara. Perdón, ¿nunca corriste una carrera de fórmula acá en Chile? ¿Solo entrenamientos con fórmula? No, solo entrené. Ya. Hay un tema. Sí. Otra cosa es con varios autos alrededor. Tenéis Claro. otra visión del auto también, otras dimensiones, tenéis que sentir el auto. O sea, aquí para que la gente que no cacha, no subió nunca un fórmula, o sea, si no sentís el auto y tenéis como ciertas referencias mentales de dónde están las ruedas, los alerones, no veis nada. No. Entonces, claro, correr solo a lo mejor sí puede ser, pero con otros autos, o sea, cuando uno ve la Fórmula 1 dice, oh, pero ¿cómo le pegó? Mira, así, oye, ¿no cacháis dónde está la punta del alerón? Entonces, otra cosa es con guitarra y por más que hayas entrenado acá en Chile, te tiraste el tiro de los leones, Fórmula Fara, Miami, ¿no? ¿Fue en Miami? Homestead. ¿Y qué tal? ¿Cómo se sintió eso? Cuéntame Nada, desde que llegaste y empezaste a cachar toda esta infraestructura de la Fórmula Fara, que es distinto a ir a entrenar a San Antonio, ¿cachai? la verdad es que yo en karting nunca había ido a Estados Unidos, fui muy Ya. chico, no sé, ni siquiera me acuerdo, entonces nunca había ido a Estados Unidos, entonces lo primero fue conocer Estados Wow. Unidos y darme Claro. cuenta de, wow, Estados Unidos, pero no, fue increíble, lo pasé muy bien, fui solo con el Claudio, Ah, conocimos ya. a Pablo Benítez, que es el dueño del equipo, son súper buenas personas, son muy amables y al final se dieron cuenta de que podían trabajar conmigo y como que se entusiasmaron mucho y Pablo al final de la fecha lo único que quería era ganar, Ya. entonces estábamos todos vueltos locos ahí. Y nada, el tema del circuito es un circuito donde se corre NASCAR, entonces apenas vaya entrando veía unas rejas enormes, Una eh, gradería. ¿Cómo llenan con gente esto? es como un estadio, es increíble lo grande que es, toda la infraestructura que tienen. Los autos eran bien distintos, los autos con el que yo estaba entrenando acá en Chile son 1.4 turbo, Sí. marca Tatus, allá era un Ligier con un K20 Ya. aspirado, entonces Ya. era completamente diferente el manejo, pero igual me adapté súper bien. em, y logré andar muy fuerte al tiro de nuevo, no sé, me salió muy natural también el tema Bueno. y al final terminé ganando la última carrera. Pero Agustín, ¿cómo? ¿Qué pensáis ahí cuando llegáis como por primera vez a una categoría, una carrera, una pista que no conoces, con un auto que no conoces, con un motor distinto, con rivales también distintos que no habéis corrido nunca con ellos, y de repente así, gané? ¿Qué pasa por tu cabeza con esas situaciones así, que también como que me imagino son medias inesperadas, por más que uno va, obviamente que viajaste con toda la intención de hacer la mejor carrera posible y ganar, etcétera, porque siempre está ese espíritu ganador, pero me imagino que también el otro lado, ese era el Agustín deportista ganador, ¿cierto? Pero el Agustín racional, obviamente entiende que, bueno, voy a tratar de hacer lo mejor posible y ojalá terminar la carrera, ¿cachai? Que me vaya bien y no mandarme algún condoro para que no me miren feo el jefe de equipo y ya está, como que esas son las expectativas realistas, pero termináis ganando, ¿cómo lo tomáis? A ver, obviamente fue una sorpresa, sí. O sea, sabía que iba a andar bien, acá en Chile andaba bien, pero al final, de nuevo, era otra pista, otro Sí, auto, era acostumbrarse de nuevo, era como aprender a manejar nuevamente. claro. Igual que pasa cuando entrenaba y corría acá en Chile y vaya a correr karting afuera, es como todo de nuevo lo mismo, aprender. Pero nada, al final de eso me acostumbré muy bien al auto, se me dio muy bien la pista, entrené varios o sea, muchas vueltas en el simulador. Ya. Bueno. Y Qué tal esas sensaciones simulador versus auto real? Porque vemos mucho en la Fórmula 1 que los pilotos están todo el rato simulador, simulador, que se sacan conclusiones de estrategias, de cambios de neumáticos, de puesta a punto con el simulador, y uno de repente dice, ya, pero ¿qué tanto es el simulador o qué tan real puede llegar a ser para alguien que no está metido en el cuento y que para uno simulador es sinónimo de jugar en el PlayStation con el volante, ¿cachai? Como que no mucho más. ¿Cómo hace ese análisis de lo que es el simulador versus la pista real? o sea, yo creo que hoy en día, para un piloto que está corriendo afuera y está a un nivel profesional, es indispensable tener un simulador al final profesional, porque es lo que más te sirve. O sea, claramente yo no podría ir hoy día a ir a entrenar a Austria, a Red Bull Ring, que es donde voy a Ya. correr. No puedo llegar e ir, pero puedo estar en el simulador entrenando y
haciendo todas las vueltas que quiero, todas las pruebas que quiero, frenando quizá un poquito más allá, un poquito más acá y viendo qué es lo que más resulta. ¿Y eso que más resulta en el simulador después cuando vas a la pista es, oye, sí, funciona, es real, era real todas esas conclusiones que saqué? Sí, sí, Ya, sí. buena. Oye, Agus, a ver, estábamos hablando de, en el fondo tú decías, sí, tuve que ir y como conocer el auto, es otro auto, pero ya pude lograr. Y uno te escucha y dice, ya, ok, el Agus sí, pasó el karting, a Fórmula 4 acá en Chile, probando, después se va a la Fórmula Fara con otros motores, etcétera. Pero convengamos que tú en estos momentos no tienes ni siquiera licencia de conducir acá en Chile para manejar en la calle. O sea, es que a lo que voy es que suena tan así como que no, mira, que me tuve que poner otro auto y me tuve que acostumbrar a este otro auto durante este fin de semana de carrera, pero tú no manejas ni en la calle porque no tenés licencia. ¿Qué edad tenés? 16. Ya, pero es que para poner en contexto a la gente que nos está viendo, Agustín Sepúlveda tiene 16 años, no maneja en la calle. O sea, sus únicos manejos es en la pista y estamos hablando de autos monoplaza, fórmula. O sea, es complejo, o sea, es raro pensarlo desde ese punto de vista. Me imagino que te pican las manos por tener licencia y manejar en la calle, o no te llaman la atención los autos en la calle y preferías andar en pista. No, o sea, me gusta, mientras tenga 4 ruedas y un motor, la verdad que me gusta. Ya. Ya, bueno. Pero buena. Sí, no estoy tan ansioso, no, pero apenas pueda la voy a sacar la licencia. Ya, además. Me imagino que sabéis manejar en calle, ¿o no? O sea, sí. Ya. Antes, yo sé que yo sé que suena tonta, pero es que manejar una autocarrera no es lo mismo. Entonces, uno puede saber manejar un auto de calle y ni siquiera mover un auto de carrera, o al revés. Entonces, por eso lo pregunto. Ya, y manejar autos de calle está ahí como, o sea, el día que te toque ya dar el examen y sacar licencia, hacer un trámite. Claro. Espero, Agustín, no vaya a reprobar, por favor, el examen técnico, porque te juro que el bullying que te voy a hacer va a ser infinito. Oye, y ya, pues dijiste, porque pasó súper así como colado, dijiste, sí, bueno, y como la próxima carrera que la tengo en el Red Bull Ring, ya, pero wait, expliquemos eso. Ya, es que la Fórmula Fara, es que eso es lo que no entiendo, Agustín Sepúlveda. Familia Sepúlveda, tampoco lo entiendo, por favor, explíquenme la exponencial de la carrera de este chiquillo. Porque dijiste, mira, ya vamos a probar en Fórmula, probamos acá en Chile, en el Autódromo San Antonio, hay corrido creo que en Guachacalume también te dado una vuelta, y en ¿no? Interloma. Ya. Y de ahí, ya, mira, vamos a probar nuestra primera carrera, no entrenamiento, que son otros autos, nos vamos a ir a Miami. Corremos en Homestead. Y ese fin de semana, ganáis. Ya. Y uno dice, ya, bacán. Entonces el Agus encontró su lugar, ganó su primera carrera, se queda en ese campeonato y empieza a hacer carrera en ese campeonato porque le acomodó el auto. Pero, no, po. Debut y despedida porque ahora anunciaste que te vaya a correr a Europa. Fórmula 4. Cuéntanos de eso. A ver, el plan siempre fue irse a Europa, nunca fue quedarse en Estados Unidos. Ya. Al final la prueba, bueno, como te digo, la Fórmula Fara era como una para ver a dónde estábamos en el nivel. Ya, bueno. A cachar a dónde estábamos parados. Y siempre con Pablo, que es el dueño del equipo, nos tuvo la propuesta de ir a un campeonato que se llama FX Pro. Ya. Que son Fórmula 4. Bueno, en el Fórmula 4 los status tienen el Generación 1 y el Generación 2. Ya. El mayor cambio es que uno tiene halo y el otro no. Ya. Los Generación 2 son los más nuevos y los Generación 1 son los antiguos, digamos. Ya, perfecto. Este campeonato de FX Pro se corre con los Generación 1, que son los sin halo, un poquito más antiguos, un poquito más baratas, se puede decir. Ya. Y corren en pistas principalmente italianas, no sé, Cremona, Vallelunga, circuito mítico italiano. Ya. Y es como la antesala a la Fórmula 4 FIA italiana. Perfecto. Como el campeonato. Perfecto. Un poco, voy a hacer un pequeño paréntesis, un poco de esto que estamos hablando lo explicamos hace algunos capítulos atrás, cuando estuvimos conversando con Jorge Vaz, que fue uno de los pioneros pilotos chilenos que estuvo corriendo en Europa en esta extinta F2 Italian Trophy, cuando todavía no estaba ordenada la escalera de la fórmula. Entonces finalmente ese F2 sí finalmente es un Fórmula 4, que son
un poco los autos que se trajeron acá a Chile, que corrieron en la Fórmula Codasur, como que todo ese cuento de ordenar la escalera y cuáles son más o menos los tipos de autos, estamos hablando de ese tipo de autos más o menos, ¿cierto? De lo que hoy día se conoce como Fórmula 4 en esta escalera hacia la Fórmula 1. Claro. Que de repente es difícil de entender, porque uno, si sigue el motorsport desde ese tiempo, vio unos Fórmula 2 que eran iguales que estos autos, pero en realidad porque no estaba ordenada la escalera, o de repente uno ve que acá en Chile corren unos Fórmula 3, pero es que esos Fórmula 3 en realidad no son Fórmula 3 de acuerdo a la FIA, y hay un montón de cosas que hay que ir ordenando. Y en ese sentido, en el fondo, ya, tú estarías corriendo, o sea, estamos hablando de que está esta primera generación de estos autos que todavía no tienen este halo, que es esta jaula, digamos, como antivuelco, por decirlo de alguna manera, esta protección que tienen los pilotos, que lo vemos en la Fórmula 1, por ejemplo, y hay otra generación que sí la tiene. Ahí ya empiezan a haber como ciertas diferencias y evoluciones en la categoría. Claro. Y esa FX Pro, ¿qué pasó finalmente contigo y esa categoría? Bueno, como Pablo primeramente no me conocía, lo conocí ahora en Estados Unidos, entonces de ahí me conoció como piloto y me conoció como persona. La primera propuesta que nos tenía era esta FX Pro, o sea, ir a Fara, ver cómo no iba, y de ahí ir a la FX Pro y ver ahí cómo no iba, ¿cachai? Pero como me fue tan bien, nos dijo que lo mejor, si es que estaba dentro del presupuesto, obviamente, porque al final todo esto depende de las lucas, nos dijo, ¿para qué vamos a ir a la FX Pro si podemos saltarnos un paso más e ir a una F4 FIA, la checa, que es un campeonato súper importante? Y de hecho da puntos para la superlicencia, que la licencia que es requisito en la Fórmula 1, es como la máxima licencia del automovilismo, y pasa por campeonatos donde, o sea, por pistas donde corre la Fórmula 1, como Red Bull Ring, Húngaro Ring, pista ex F1 como Salzburg Ring y otras pistas más. Ya, perfecto. Y bueno, y ya, antes de propuesta. Generación 2 también. Ah, perfecto, ya. Con los autos nuevos. Ya, y bueno, ahí como tirando líneas, sí, no, veamos. Ya, sí, vamos. Y te toca ya pronto la primera carrera en nada más ni nada menos que el Red Bull Ring. Sí. ¿Cómo te tomáis eso? Porque en el fondo, claro, los saltos han sido exponenciales. Oye, mira, voy a correr mi primera carrera en Estados Unidos, voy a Homestead. ¡Wow! Autódromo así, gigante. Y después, no, mira, voy a correr mi primera carrera en esta categoría en Europa, y voy al Red Bull Ring. O sea, un circuito que uno está acostumbrado a verlo por la tele para la Fórmula 1, ¿cachai? ¿Cómo te tomáis eso? No, o sea, increíble, un sueño, la verdad, que nunca me imaginé que mi primera carrera en Fórmula en Europa iba a ser en un circuito como tal. Estamos hablando de un circuito que corre MotoGP y Fórmula 1. Claro. Entonces, no es un circuito B que está en un pueblo perdido en Europa y que no lo ve nadie, sino que es el Red Bull Ring. Claro. Así ¿Y que cómo te estáis preparando para eso? Bueno, de nuevo muchas horas en el simulador, muchas vueltas. De nuevo probando lo mismo que fue para Homestead, haciendo distintas pruebas y muchas vueltas al final, que es lo que más sirve para poder acostumbrarse y llegar allá y no estar perdido aprendiendo a hacer la pista. Claro. ¿Y cómo es la organización, la planificación como personal, por decirlo así? Porque en el fondo esto implica viajes, estáis pensando, logísticamente estáis pensando radicarte en Europa, viajar para las carreras, cuánto tiempo antes piensas viajar, cómo lo estás haciendo acá en Chile, cuáles son tus ocupaciones actuales acá en Chile. Cuéntame un poco de esa parte como logística y la vida de un piloto, porque para poder lograr este tipo de hazañas, digamos, y tener estos logros, también por añadidura implica ciertas renuncias, ¿cierto? Y ciertos sacrificios. ¿Cómo es tu día a día hoy? Bueno, primero que todo, algo que me sirve mucho es que estoy en un colegio deportista, estoy en CEDAR, y al final de año brindo los exámenes libres y dependiendo de eso paso el curso. Entonces eso me ayuda mucho a tener más tiempo dentro del año. Y no estoy tan preocupado, o sea, si estoy viajando no estoy preocupado del colegio, al final estoy preocupado de viajar, de correr, y ahí cuando vuelvo
y veo Pero eso te como... implica ir a clases de vez en cuando, no ir nunca a clases, organizarte tú personal e internamente de cuándo y qué estudiar. ¿Cómo es esa eh, parte? no, o sea, el CEDAR podí elegir entre ir online o ir presencial. ¿Ya? Llevo 4 años ya. El primer ¿Ya? año fui online y no me gustó, la pasé ¿Ya? mal. Entonces decidí ir presencial y cuando estoy acá en Chile voy presencial ¿Ya? y voy al colegio y hago todo lo que tengo que hacer. Ya, Y perfecto. cuando no estoy, igual queda como todo el material al final en una página y se puede revisar cuando quiera. Y entonces, Ya, perfecto. Bien. Y de ahí obviamente implica que lo que te sentís como más débil o que tenéis que reforzar para estos exámenes finales, también ahí hay un tema como de responsabilidad personal y hacerse cargo de los conocimientos y el aprendizaje, ujú, que por ese lado un colegio tradicional es muy de reforzarte muy como a la fuerza todos los días X materia para rendir pruebas muy periódicas, para ir viendo como la evolución o cómo se va dando el desempeño. Entonces esto también requiere como de una planificación y organización y responsabilidad personal que es distinta a un joven de 16 años, me refiero. claro. Y de ahí el tema de los viajes para Europa, ¿cómo lo vais a hacer? Eh, En la primera verdad, instancia, porque todo esto es como que siempre se va estudiando, me imagino. lo que tenemos planeado es ir y volver para cada carrera. Ya, O de repente si hay quizá unas carreras que están muy juntas, quedarnos allá y correr esas 2 carreras y de ahí volver. claro. Pero sería estar yendo y volviendo todo el rato. Ahora, Ujú. para esta primera fecha, lo que teníamos planeado es irnos ahora el 29 ¿Ya? de marzo. Ujú. Y antes que todo, hacer un test. Estábamos viendo entre Monza, Cremona. Bueno, la base del equipo está en Monza, tienen el taller en Monza. Ya. Entonces, estábamos viendo ahí hacer un test para, de nuevo, conocer el auto, porque este es generación 2 es más nuevo, tiene el halo. Todo esto siempre es como primeras veces, porque ya mira, entrené por primera vez en un Fórmula acá en Chile, pero después me fui a Estados Unidos y otro auto, entonces primera vez con ese auto, entonces gané allá, entonces ahora me voy a Europa y también es otro auto que tengo que conocer, entonces todas primeras veces, pues. Entonces no te repetí Sí, el plato con algo. Ya, y obviamente el test es fundamental. Y ahí sería como Monza o Cremona, probar y de ahí tener como ya ciertas como sensaciones reales del auto previo a la carrera. claro, ya ir más preparados también y no llegar tan solo con el simulador, por decirlo así, Claro, como claro. a la fecha de Red Bull. Y de ahí cuántas fechas están planificadas para el año, cómo se viene el calendario, cómo se viene esa exigencia por parte tuya. Son 6 fechas el campeonato en total. ¿Ya? Ujú. Son 3 carreras por fecha, se podría decir. O sea, ¿Ya? tenéis clasificación, carrera 1, 2 y 3 en cada ¿Ya? carrera. Y bueno, pasa por Red Bull Ring, Most, Brno, Eslovaquia Ring. Creo que hay 2 fechas en esa pista. ¿Ya? Y la última es Húngaro Ring en octubre. Perfecto. ¿Y el sistema de puntos cómo? Porque si hay 3 carreras por fin de semana, son carreras, digamos, independientes que puntúan independientes, son carreras que tributan hacia un ranking general de que se saca el ganador de la fecha en función de promedios o sumas de las 3 carreras. ¿Cómo es el sistema de puntos ahí? Bueno, hay una quali. Ujú. La quali te toman las 3 mejores vueltas. ¿Ya? Y estas 3 mejores vueltas hacen como tu clasificación a cada carrera, carrera uno, 2 Perfecto. Ya, y cada carrera es independiente, cada carrera tiene un podio y un puntaje. perfecto. Y todos estos puntos van al campeonato y al final del campeonato se saca por puntos quién es el ganador y toda la tabla al final para abajo. Ya, perfecto. O sea, en ese sentido, pensando como estratégicamente y para cuando estemos viendo tus carreras, siguiendo tus fines de semana de carrera, para que lo tengamos claro, si por A, B o C, que esperemos que no, pero si por A, B o C tenía una mala carrera, un despiste, lo que sea, por poner un ejemplo, en la carrera 2 eso es borrón y cuenta nueva para la carrera 3 y no pasa nada con respecto como a lo que sigue para adelante durante el fin de semana. O sea, lo que sí hay que preocuparse es tener una buena clasificación para poder para estar bien aspectado para cada una de las carreras. Pero si en la carrera 1 falló el auto por cualquier cosa, pero se puede reparar para la 2 y para la 3, da lo mismo, dejemos en el olvido la 1. Como por ahí va un poco la cosa. Y no condiciona, a eso me refiero. Sí, sí.
Bueno, eso mismo me pasó, de hecho, en Fórmula Fara. Ujú. Partimos y la carrera uno tuve un problema con la caja y se me quedó pegada en cuarta y tuve que abandonar al final. La carrera 2 había clasificado segundo, entonces estaba alargando todas las carreras segundo, Ya. la uno 2 y 3. Bueno, la uno tuve ese fallo cuando venía segundo, tuve que retirarme. La carrera 2 que terminé tercero porque hubieran dos slow y una bandera roja, entonces Ya. Pero corrimos hay la un mitad de punto la vuelta. bueno. Hay un punto bueno porque en el fondo, ya, ok, tenéis que abandonar la carrera 1, pero ya sabéis que en la carrera 2 partes igual segundo, que es distinto a lo que pasa en el karting, por ejemplo, con los distintos hits, que en el fondo es decir, chuta, me fui para atrás, voy a partir más atrás ahora en la siguiente. Sí, sí. Al final no es tan desgarrador como el karting, que si te va mal en una, al final te Claro, puede echar todo te el fin de semana condiciona, para abajo. sí, po, te condiciona para la siguiente. Sí, Y ahí entonces. después en la segunda carrera, como en la FARA, como después eh, de este abandono en la primera, estáis clasificado para la segunda, segundo para la segunda carrera. Y bueno, a ver, la segunda carrera era la segunda vez que largaba en un Fórmula, entonces todavía le estaba agarrando la mano, eso fue lo que más claro. me costó acostumbrarme a largar. Eran largadas en movimiento Ah, y las dos largadas, la de la carrera uno y 2 terminé tercero en la larga, o sea, perdí una ya, posición. ya. En la carrera Y por uno qué la veo. perdón, pero por qué te costaban las largadas? Porque en el fondo si son largadas en movimiento, muy al estilo del karting, ¿cierto? ¿Qué es lo distinto? ¿Qué es lo que te costaba? Para ir Eh, entendiendo un poco como qué es lo que es ponerse el auto y una categoría, ¿cachai? La verdad que el niño que iba primero, que era Cam Becker, el que estaba largando en pole, era muy Ya, pillo y, por ejemplo, nos habían dicho en la reunión de pilotos tenéis que acelerar en tal punto. Y ya. de repente frenaba en tal punto y aceleraba después o aceleraba antes, Ah, entonces ahí me cagaba. de más. Ya, Pero para la última carrera logré ganar en la mano. Largué ya, segundo, de hecho quedé en paralelo en la primera curva, doblamos así ya. y de ahí me quedé pegado atrás de él. Creo que me duró una vuelta delante mío y a la segunda cometí un error, lo pasé y de ahí Ya. no me vieron nunca más. Muy bien, muy bien. Me imagino que tremenda escuela también el tema del karting. O sea, o sea, todo el mundo y muchos pilotos, no, todos los pilotos prácticamente, coinciden en que el karting es la escuela del automovilismo. Los grandes pilotos de Fórmula 1, todos han pasado por karting. Eh, ¿Cuáles son las diferencias más radicales que tú podrías decir? ¿Sabéis que en el Fórmula es súper distinto tal cosa con respecto a todo lo que yo venía acostumbrado al karting y he tenido que acostumbrarme? ¿A qué? ¿Qué cosas has encontrado que son más complejas y difíciles? Eh, Principalmente el tema de saber cómo a dónde tenéis cada rueda, corriendo. Ya, lo que hablamos al principio. ¿Dónde está el Sí, auto? ¿Dónde empieza y termina el auto? sí, eso mismo. Es bastante complicado porque al final veis de la mitad de la rueda para arriba, o sea, Sí, po. estáis viendo el cockpit, la rueda de atrás la veis por un espejo así, Sí. entonces casi no veis para atrás y para Y la adelante rueda de veis adelante, la la franjita de mitad para arriba. arriba. Sí. Entonces, sí, eso me gustó harto, bueno, más o menos, Ujú. pero pude hacerlo bien al final. Buena, muy bien, muy bien. Sí, tremendo, tremenda evolución en muy poco tiempo también. Y esto de constantes primeras veces también lo hace más épico aún. Oye, Agus, te quiero invitar a jugar a un juego. ¿Ya? RPM Racing 5 Podcast Motor en esta temporada tiene como sponsor principal Aventura Motors y hemos creado una sección que se llama Tu Aventura Motor para que nuestros invitados nos cuenten alguna aventura, anécdota, chascarro, historia entretenida que tenga que ver con las tuercas. No te lo voy a hacer tan difícil, voy a dejar que la pienses y que me la cuentes a la vuelta de estos comerciales, ¿te parece? Sí, obvio. Vamos. RPM Racing 5 Podcast Motor es presentado por Aventura Motors. Si estás buscando cambiar tu automóvil, Aventura Motors es tu mejor opción. Puedes dejar tu auto en parte de pago y seleccionar tu 0 kilómetro de las distintas marcas que comercializa Aventura Motors. Además, desde ahí mismo lo puedes financiar y llevártelo con el seguro automotriz. Además, luego, si necesitas las mantenciones o incluso servicio técnico, en Aventura Motors también encuentras estos servicios. Todas las marcas, sucursales y más información en www.aventuramotors.cl.
Saludamos también a Gabuti Corse, donde encuentras todo el equipamiento para el motorsport. Representantes oficiales en Chile de las marcas OMP, Bell, Evo Corse, Oreca y desde ahora también de Endless. Encuentra todo tu equipamiento, zapatillas, buzo, casco, guantes y todo lo necesario para poder competir como piloto profesional en Gabuti Corse. Encuéntralos en su Instagram y en gabuticorse.cl. Agradecemos también a nuestros amigos de Sportcar 390 by Speed Park. Si quieres vivir una experiencia como piloto de las grandes ligas, lo puedes hacer en el mejor kartódromo de Latinoamérica, el Kartódromo Las Perdices, con los mejores karts de arriendos que puedes encontrar. Es Sportcar 390. Puedes vivir una experiencia como piloto donde te entregan tu buzo, tu casco y además podrás medirte en los tiempos en distintas fechas a lo largo del año. Encuentra más información en el Instagram de Sportcar 390. Todos los amantes de las tuercas en algún momento hemos tenido un Hot Wheel, ¿o no? Claro, este juguete ya icónico de autos a escala 1.64 y que nos acompaña también en este RPM Racing 5 Podcast Motor. Ahora continuamos la conversación de tuercas para tuercas. Continuamos con RPM Racing 5 Podcast Motor y estamos conversando con Agustín Sepúlveda, piloto nacional de karting. Lo conocimos en la primera temporada, cuando tuvimos anteriormente invitado a Agustín acá en el programa, pero hoy día podemos decir piloto de Fórmula Europea, Fórmula 4 Europea, que ya nos contó que se va a correr pronto al Red Bull Ring, ni más ni menos. Y ya hemos contado varias cositas con respecto como a esta vertiginosa carrera deportiva, pero antes del corte te dejé planteado un desafío, Agustín, sobre esta sección de tu aventura motor. ¿Alguna anécdota, chascarro, historia, aventura motor que contar? Bueno, en esta anécdota vamos a volver a lo que es el 2024. Ya. ¿Sí? Llevaba ya 3 meses viviendo en Europa, corriendo en karting. Me fui solo para allá, entonces estaba solo, estaba viviendo con el equipo, con un mecánico del equipo. Ya. Y era la última carrera, era el mundial en Inglaterra, en el circuito PFI, que por no decir el mejor circuito de karting del mundo, tiene incluso un puente que sube y después baja y es una locura. Ah, bueno. Sí. Entonces estábamos ahí, era la última carrera, llevaba ya, bueno, había corrido europeo, WSK, un montón de carreras súper importantes. Uh-huh. Y la verdad no me estaba yendo muy bien. Ya. Estábamos teniendo ahí un pequeño percance con un tema del setup del auto, de los motores, entonces estaba un poco complicado. Y éramos, creo, 96 pilotos en la categoría. Increíble eso de la cantidad de pilotos. Un montón. Y era mi primer mundial en la categoría OK, que es como la senior, Ya. se podría decir. Así que era la más complicada. Uh-huh. Entonces fuimos a clasificar, estando un poco perdidos. Aquí la quali, como son tantos pilotos, se divide por grupos. Ya, o sea, para clasificar tenemos grupo A, B, C, uh-huh. D, porque éramos hartos. Y de ahí, por ejemplo... Esos primeros grupos son por sorteo. Sí, por sorteo. Ya. Y el que hace el mejor tiempo, o sea, el grupo que termina con el mejor tiempo, queda como grupo A. O sea, Ya, tenéis perfecto. el primero del grupo A, después el segundo tiempo de toda la general queda como segundo grupo B, Perfecto. y así se van ordenando para abajo. Uh-huh. Y si no me equivoco, quedé como 72, creo. Ya. Ya, 72, y quedé en el grupo B. Ya, perfecto. Entonces, de ahí parten los hits, que son las carreras cortas, clasificatorias, por lo general de 8 vueltas, y ahí se hacen, bueno, están estos grupos que estaba el A, B, C, Sí. ahí sacan de la quali y hacen como la tabla general. Uh-huh. Y ahí está, bueno, de nuevo, digamos grupo B. Entonces mis hits eran el B contra el A, el B contra el C, el B contra el D, y así se van ordenando, y dependiendo de eso van haciendo como un puntaje, y de ahí sacan la tabla para las prefinales, y se suma todo ese puntaje de hits prefinal y se saca la tabla a la final. Ya. Entonces, bueno, ahí
el que ve la data en el equipo, el que veía la data en el equipo, Ajá. como que sabía calcular en qué grupo ibas a estar justo después de la quali, porque hay como un lapso en Ah, el que ya, no sabía en qué grupo vaya a estar. claro, Estáis esperando a lo que diga como la FIA, así que claro. como que saque la tabla general. Entonces se puso a calcular qué grupo estaba y yo le confié, dije, si se puso a Sabe. calcular, claro, y tenía como en el mesón de la data un horario donde estaban ¿Ya? todos los hits y ponía, no sé, pues en el grupo 1 estaba tanto, tanto, tanto. En el Ya, grupo, o sea, en el grupo A tanto, tanto, en el grupo B tanto, tanto, y me vi en el grupo B y dije, voy a correr en el grupo B. ya. Confiado. Listo. Claro, le confié de toda mi vida. Perfecto. Y fui, bueno, partieron las carreras, iba el grupo A contra el B de Junior, Ya, de los Juniors. Y después venía el A contra el B de Senior. ya, No, A contra C de Senior, ya. porque Es yo decir, estaba en el B. no, tal vez no voy. Claro, eso mismo. Ya, Entonces perfecto. dijimos, me fui con unos amigos, con un par de mecánicos, fuimos a ver la primera carrera de Junior. Ya. Termina la primera carrera de Junior y vemos en pre-grilla y hay uno acá. Y digo, ¿qué grupo es este? Porque no Claro. había cachado. Y veo, el grupo A contra C, voy a ver quién corre. Y veo, y estoy en la prerilla, Agustín Sepúlveda. Y No, le ¿y tú dónde digo, estabas ahí? A ver, yo como en la estaba gradería al otro viendo. lado de la pista viendo la No, carrera. Y me paré y le dije, me toca ahora. me Y empecé toca a correr. correr. Corrí, corrí, Oh, corrí. Primero llegué a la carpa del equipo. Me estaban todos buscando, ¿a dónde estaba? Y no sé qué. no. Y el mecánico ya estaba en la prerilla. Estaba en la prerilla con el Oh. auto. De repente me voy a la prerilla, llego a la Tú andabas prerilla. ya con, por lo menos tenías el buzo puesto y eso. Claro, claro. Llego a la Ya, prerilla y estaba el auto, ¿no? El ya, auto con el sí. casco y los guantes, me empiezo a equipar y no estaba el mecánico. Porque se No, había ido a buscarme. a buscarte. No. Pero logré llegar a tiempo y logré largar eso. Oh. Oh, qué heavy. Mira, una moraleja que nos enseñó Nico Pino en este podcast fue que decía, en las carreras de endurance, yo cuando no estoy corriendo me voy a dormir y duermo de verdad y me quedo dormido. Entonces, y que una vez se había quedado dormido y lo andaban buscando, entonces él aprendió a dormir con el buzo puesto. Entonces, cualquier cosa, si me quedo dormido, por lo menos estoy equipado. Así que también, moraleja, si te vayas a ver carrera a otro lado, siempre con el buzo puesto, porque uno nunca sabe si tiene que saltar la pista de una, así que por lo menos es cuestión de subirse el cierre, no. Eh, Oye, qué heavy, claro, o sea, menos mal que empezaste a cachar y que en el fondo, imagínate Lo empezar a más ver que desde lejos que está el mecánico así como, Agustín, ¿dónde estás? Sí, no, pero Ay, muy dije, loco. y Nunca estamos me había hablando, pasado. no, y aparte que es heavy porque en el fondo la locura de todo esto, porque uno de repente puede decir, ya, pero ¿cómo? De partida, a ver, para ir como poniéndole, como ordenando la historia y entendiéndola, comprendiendo el contexto. Estamos hablando que son cartódromos enormes, o sea, como que yo estaba al otro lado, es estar al otro lado. Lo otro así como, es que no encontraba, y la gente del equipo buscándome, o sea, tú ya dijiste, en tu categoría nomás eran 70 y tantos pilotos, o sea, imagínate las otras categorías, son cientos de personas, si es que no llegando a las 1000 y algo, probablemente, o más de 1000 personas, dando vuelta, pululando por ahí entre mecánicos, gente del equipo, pilotos, más encima cada piloto corresponde a un kart, ¿cierto? Un auto, o de repente más de un auto que nos contaba el Tuti Suárez la otra vez también en este programa, que decía, bueno, en Europa de repente está el karting de lluvia, el karting de seco, entonces se duplican la cantidad de autos, o sea, en realidad es una ciudad ahí adentro, que si se pierde un piloto porque se fue a dar una carrera, obviamente no te van a encontrar. Ya, no se me aleje tanto, por favor, en el Red Bull Ring. ¿Ah? No, es que me fui a ver el toro allá en el medio de la pista y me estaban buscando. No, por favor, no. Oye, qué loco, qué loco. ¿Y cómo has visto esto de tu relación
con el motorsport nacional, con tus compañeros pilotos? Ya se empieza a dar esto, que es bien entretenido, uno lo ve en la Fórmula 1, como los pilotos de la Fórmula 1 como que se han reencontrado en la categoría con sus antiguos compañeros y rivales del karting, en que cultivan una amistad hasta el día de hoy, que adentro de la pista obviamente se quieren matar, pero fuera de la pista son todos amigos. ¿Cómo ves tú también esta generación de la que estábamos hablando, que pasó, por ejemplo, en el Sudamericano SICFIA, en que tenéis compañeros tuyos, rivales, si se quiere de alguna manera, que han sido rivales en algún momento, que también están en otras categorías, que están yéndose a Estados Unidos? No sé si hay contacto ahí, hay relación, son totalmente independientes? ¿Cómo, o se le pregunta de repente, oye, ¿cómo lo hiciste tú? ¿Cómo ha sido esa experiencia entre pilotos chilenos? La verdad que, no sé, hablando por ejemplo con el de Nico Enviado, con el Nico lo conozco desde muy chico. Me he quedado hasta en su casa a dormir. Entonces, al final es una relación muy cercana. Somos poquitos en el tema del karting y mucho más poquitos los que estamos ahora corriendo en fórmula y dedicándonos a esto. Entonces todos nos conocemos muy bien y como tú decías en el Sudamericano FIA, todos nos conocíamos y todos teníamos 1000 carreras contra el otro. Sí, po. Y eso de hecho lo hacía más complicado porque te sabías las mañas del otro y él se sabía tus mañas. De más, po. Sí, entonces, no, pero el automovilismo en Chile, especialmente el tema del karting, que porque yo no, obviamente no conozco el ambiente de otras categorías, me dedico a lo que es karting, pero es súper cercano y es muy raro que hayan peleas y todos nos conocemos desde muy chicos, entonces Claro. es súper amigable. Claro, porque ahí hay un tema que lo hemos conversado en otras ocasiones, que tiene que ver con cómo los pilotos también van generando estas relaciones, cómo van creciendo en categorías, cómo van explorando nuevos horizontes también, y lo complejo que muchas veces se puede llegar a hacer todo esto en términos económicos, en términos de tiempo. No es fácil. Me imagino que también como comparten muchos dolores, por decirlo de alguna manera, en términos de chuta, ¿para dónde nos vamos ahora? ¿Qué hay que conseguir el presupuesto? ¿Dónde hay categorías que tengan butacas disponibles? Es un tema que uno de repente ve como la parte bonita, ¿cierto? Las luces, ve lo que se comunica a través de redes sociales, que uno por lo general siempre comunica lo alegre, ¿cierto? Pero de repente hay hartas cosas que empiezan a ser complejas, los esfuerzos familiares. Lo he conversado con tu papá y con Marco Enviado, de hecho con el papá del Nico, en algún momento que estábamos los tres conversando de todos los esfuerzos que hay que hacer para poder propiciar una carrera deportiva. Esto que tú dijiste de no, mira, me fui a vivir solo a Europa, que se lo hemos escuchado a Nico Pino, se lo hemos escuchado a Franco Colapinto. Por acá, por este podcast también pasó Sacha Fenestras, piloto de la Fórmula E, piloto de Fórmula en Europa. Vivió, que fue, de hecho, dato freak, Sacha Fenestras, que pasó por este podcast, vivió con Lando Norris, son amigos con Lando Norris, vivieron juntos. Y él también contaba, bueno, cuando me fue a Japón, tampoco la sufrí tanto porque yo ya llevaba tantos años viviendo solo desde cabro chico en Europa, que como que en el fondo ya era normal. Todas esas cosas hablan de historias de sacrificio y que no es fácil esas carreras fuera de la pista. ¿Te costó a ti, por ejemplo, estar solo en Europa? ¿Te cuesta de repente estos viajes que a lo mejor no lo haces con tu familia, lo haces solamente con un mecánico, con un preparador? ¿Cómo te tomas toda esa parte fuera de la pista que puede ser complicado de repente, sobre todo psicológicamente? La verdad que la primera vez que me fui solo, bueno, antes de irme a Europa me fui a Argentina para ver cómo me iba la prueba de nuevo. Pero en Europa la llegada al final uno está como súper entusiasmado, como voy a ir a Europa. Claro. Al equipo ya lo conocía hace harto rato, así que con ellos no tenía ningún problema. Pero sí, los últimos meses ya se pone más complicado, como pucha, ya me quiero devolver, más encima que me está yendo no tan bien en el tema de rendimiento del karting, no está teniendo muy buenos resultados, entonces como que te achaca un poco, pero es lo que hay que hacer al final. ¿Y te
en ese aspecto te apoyáis. Por ejemplo, en temas como psicológicos deportivos. Ahora no, lo hice en un Ya, tiempo, pero ahora ya, ya no. ya. Ya, y esa preparación fuera de la pista, aparte del simulador, por ejemplo, estás haciendo acondicionamiento físico. ¿Cómo es esta vida del piloto, digamos? Porque en el fondo ya está ahí, ya te está ahí profesionalizando de verdad. O sea, estamos hablando de que no es el karting que salgo de repente a ciertas carreras puntuales afuera en el extranjero, ya te comprometiste con una categoría europea en fórmula importante, hay puntos de superlicencia de por medio. O sea, hace rato, pero cada vez se hace más cierto esto del Agustín Sepúlveda piloto, ¿cachai? Ujú. ¿Cómo te estáis tomando todo eso? Que me imagino que también Eh, es parte del crecimiento y son cosas nuevas que aparte de cambiarte de auto y categoría, también te van cambiando un poco el entorno. sí, bueno, el tema de acondicionamiento físico estoy con Carlos Oyarzún, Ujú. que es un entrenador físico que entrenó a pilotos como Maxi Chey, que son Ya, pilotos perfecto. de Superbike, y se especializó mucho en eso. También tiene otros como que corren el Valpo Cerro Abajo, como Alex Marín, que son de Ya, súper. downhill. Entonces se especializa en eso, que es más que nada entrenar a deportistas de automovilismo, pero también tomado de otras personas. Ujú. Pero voy, no sé, hay semanas que he estado dentro de la semana, o sea, de lunes a viernes estuve 4 días y Ya, 2 horas todos los días ya, o un poquito más. perfecto. Entonces, sí, es Y mucho más profesional todo al final. no, totalmente. ¿Y cuáles están siendo hoy día tus referencias? Porque, claro, cuando uno recién parte, ve como a los cercanos, incluso así como a los rivales de las mismas categorías, uno los ve como, uy, en la próxima fecha le voy a ganar a tal. Pero ya empiezan las referencias, empiezan a crecer también. ¿A quiénes tienes como referentes actualmente en el automovilismo? Sean internacionales, sean también pilotos chilenos, no sé si tenéis como ciertos referentes hoy día. Como obvio el Nico Pino hizo un trabajo enorme y al final ha sido, no quiero decir el único, pero de los únicos que logró vivir de esto, está en un hypercar, o sea, es una Sí, po. locura en donde está metido. Mm, Y todo lo que corrió antes de eso también, ¿no? Pasó por muchos monoplazas, pasó por los GT3 con McLaren, claro, entonces es súper fuerte y para mí es un referente muy grande. Y bueno, con la Pinto también, que al final también lo logró y llegó a la Fórmula 1. claro. Y en términos, a propósito de Fórmula 1, ¿ves Fórmula 1? Sí, sí, veo. ¿Y piloto favorito, equipo favorito? ¿A quién le va esta temporada? Siempre me ha gustado mucho Max Ya, Verstappen. empezamos con los problemas. Nada. Ya. ¿Ya te gusta Max Verstappen? Le vaya a Red Bull. Pero más por un tema de la mentalidad que tiene de ganador y Ya, de machacar a todos sus competidores. ya, perfecto, perfecto, perfecto. Ya, no, aquí en este podcast le vamos a Ferrari, pero no, a mí me gusta, yo siempre he sido ferrarista toda la vida, pero yo siempre he dicho, Max Verstappen no es santo de mi devoción, pero si algún día por esas casualidades del destino termina en Ferrari, me tenés que caer bien nomás. Y me tenés que gustar. ¿No? Me pasó con Vettel en su momento, lo odié cuando le ganaba a Ferrari en Red Bull y después llegó a Ferrari y tuve, obviamente, Vettel todo el rato. Eh, cuando soñáis en grande, ¿te ves en alguna categoría más allá de una Fórmula 4? ¿Cuáles son tus expectativas soñadoras en el mundo del automovilismo? Eh, o sea, al final todo esto depende como de presupuesto, pero Sí, si fuera por soñar, yo creo que por habilidades no me quedo corto en ningún lado. ya, Creo que tengo el manejo y soy el piloto que soy. O sea, si hoy día me dicen que voy a correr, no sé, FR o Fórmula 3, yo creo que puedo estar a la altura de ir a correr y ser capaz de acostumbrarme, como lo he hecho con todos estos autos nuevos, de Fórmula, en ujú, karting. Pero creo que a donde me tiren puedo hacerla. ya, perfecto. Te pregunto porque en el fondo, muchas veces, y aquí un poco un poco tirón de oreja como de repente la prensa deportiva, no así
la vinculada específicamente en el motorsport, que ya como que comprende un poco más como lo difícil que es todo esto. Pero muchas veces se habla se le pone esa presión, ¿cierto? De el piloto que va a ser el próximo piloto de Fórmula 1, el piloto que aspira con llegar a la Fórmula 1, que la Fórmula 1, loco, la Fórmula 1 tenéis 22 opciones de butaca, no hay más, de todos los cientos y miles de pilotos que existen en el mundo. Imagina, estamos hablando de que en una categoría de karting, tú decías, en mi categoría habían 70 y tantos pilotos, en otra categoría habían 90 y tantos pilotos. O sea, anda sumando toda esa cantidad de pilotos y que todos quieren, es un tremendo embudo, todos quieren llegar a la misma grilla de 22 autos en la Fórmula 1. Es súper, súper complejo. Si eso lo vemos como la única meta, obviamente solamente vamos a generar deportistas y pilotos en todo el mundo frustrados porque no llegaron a la Fórmula 1. La Fórmula 1 no es la única categoría. En ese sentido, esa escalera que tú estás dando, porque finalmente igual, ¿para qué estamos con cuestiones? Si estáis empezando con esta escalera de la fórmula, es porque obviamente uno quiere ir avanzando la mayor cantidad de peldaños posible. Hablaste de una fórmula regional, hablaste de una fórmula 3, que si me tiraron ahí igual podría ser un buen papel. Estáis en la fórmula 4. ¿Cuándo tú crees que vaya a estar como conforme, contento, hasta donde ya está ahí? Tú decís, ya lo logré, la hice. ¿Cómo ves esas expectativas? Porque también va pasando una cosa, seamos súper realistas. El tiempo va pasando, tú vas creciendo, los tiempos de las máximas categorías también cada vez se hacen más vertiginosos. Estamos hablando de un Kimi Antonelli que a los 17 años está arriba en Fórmula 1, ¿cachai? Entonces, pero por otro lado, vemos a un Fernando Alonso que no hay cómo bajarlo en Fórmula 1, ¿cachai? ¿Cuáles son las expectativas que tenés tú? Yo sé que es llegar lo más arriba posible, pero me imagino que ya estáis empezando con una Fórmula 4 europea y pensando en otras cosas. ¿En qué estáis pensando? Bueno, no tengo nada planeado. Obviamente, Ya. lo principal sería seguir la escalera de Fórmula. Ya. Pero si no se puede, bueno, los mismos el equipo de escudería Ovel también tiene como ese paso a los carrozados. Ya. ¿Te seduce ese mundo de los carrozados también? Sí, la verdad me gusta harto. Ya. Y en Ya. el simulador también lo disfruto mucho. Ya, buena. Así que, bueno, estoy completamente abierto a si tengo que irme a otro lado, acostumbrarme a otra cosa, no, Ya, no súper. voy a poner Porque, por pero, ejemplo, donde pueda seguir corriendo y donde pueda... bacán. Te preguntaba porque en el fondo, por ejemplo, lo he conversado con el Benja Ites, que el Benja dice, a mí no me seducen los monoplazas, no me seducen las fórmulas, me gustan los carrozados, ¿cachai? Ahí está mi mundo, y siempre he corrido en carrozado, y para mí mi máximo logro era llegar a la máxima categoría de carrozados, no pasarme monoplaza. Podía darse también que tú me dijeras, no, es que los carrozados no me seducen para nada, o sea, si no es fórmula, no. Ya, pero a ti sí te llama la atención. Hay ahí opciones también de poder hacer cosas en distintas categorías. Y el futuro tuyo personal, ¿cómo lo ves? Porque en el fondo cada vez nos vamos acercando más a esta edad súper compleja, que significa terminar el colegio, qué es lo que hago, las presiones sociales, quizás familiares, de amigos que se meten a estudiar carreras tradicionales, mientras tú corres carreras de autos. ¿Cómo estáis viendo tú ese futuro ya a tus 16 años que empieza a ser esta típica, nos falta la tía que, mi hijito, ¿qué quiere estudiar? ¿Qué quiere ser cuando grande? ¿Qué se responde? O sea, primero, antes que todo, tengo que ver, este año, bueno, depende mucho de mi carrera este año al final. Dependiendo de cómo me vaya, vemos si conseguimos los auspiciadores para poder seguir haciendo esta escalera o quizá pasarnos a otra categoría como carrozado. Uh-huh. Entonces, mi idea principalmente es ver este año cómo resulta. Perfecto. Y ya de ahí ver a dónde destinamos. Ya. Estamos en un punto de inflexión en un año determinante en el fondo. Claro. Ya, interesante. Y eso de ese punto de inflexión tiene mucho que ver también con esta carrera que yo le denomino la carrera fuera de la pista. ¿Cómo vais con eso? Con el tema de sponsors, con el tema de estas relaciones que hay que ir creando para poder seguir echándole para adelante. No hablo solamente de ese sponsor que pone las lucas, porque también están las redes de contacto, estar en los lugares indicados en el momento indicado, conocer a las personas precisas que de repente te pueden abrir una puerta. ¿Cómo vais con esa carrera fuera de pista?
De hecho, ayer tengo una anécdota nueva que Ya, fui con mi polola, la ya, acompañé, fuimos con su familia, fuimos al Centrum, a donde ya. está Audi, Skoda, Volkswagen, Ah, perfecto. Fuiste a ver a Jorge y Martínez. ya, llegamos allá primero en la tarde, Ya. como tipo 5 creo, Ujú. y habían ido a ver un auto, un Skoda, un Ya, Fabia. Llegamos allá, vamos entrando y veo en la puerta Chaca. ya. Jorge Martínez me dice, hola, ¿cómo estás? Y me dice, ¿venía al evento o algo? Y yo le digo, no, ¿qué evento? Qué Dice, evento. vengo a ver un auto. Vamos a presentar el auto de Rally Jorge. Bueno, y me dice, no, entonces ven en la noche, Ya. porque vamos a presentar el auto 2026 y va a haber, no sé, pues, harta gente de diferentes marcas, entonces te lo puedo presentar y podemos hacer, Bueno. quizá podemos sacar algo bueno de ahí. Así que, Estar justo en de el momento casualidad, indicado. Sí, po. salió súper bien. Buenísimo, buenísimo. Sí, sí, te vi, de hecho, ahora que recuerdo haberte visto, hay una foto con el Chaca Montero. Sí, pues, no pude ir a ese evento, si estaba invitado no pude ir. Le hablé por interno a Jorge Martínez diciéndole que, que tenía ganas de ir, no pude estar. Estuve en la mañana en la presentación de otro equipo de rally, después no me pude quedar al de Skoda, pero sí, pues esos son los momentos que hay que ir aprovechando, pues esos contactos, las relaciones con las marcas, que te conozcan, eh, ese todo fuera de pista que también es súper importante. Muchas veces pilotos piensan que la carrera está solamente, o el éxito deportivo como piloto está solamente en ganar carreras Ujú. y lucir bien arriba del auto con el casco puesto. Y de repente también tiene mucho que ver con cómo actúo y cómo me comporto fuera de la pista, debajo del auto y sin el casco. Y ahí hay como esa dualidad también que hay que saber cómo manejarla, controlarla y poder ocuparla a favor. Claro. Oye, Y y a propósito de que hablábamos de referentes, tú tienes referentes, perfecto. Pero tú te das cuenta también que estás siendo referentes para otros pilotos chilenos que vienen de más abajo, que son más chicos, que están corriendo en karting y que te ven correr y dicen, oh, quiero hacer eso mismo. sí, bueno, o sea, ¿Cómo te lo tomáis? Porque en el fondo, claro, una cosa es tener referente y otra cosa es ser referente de, y uno de repente no se da cuenta cuando está como permeando ciertas cosas en otros. ujú. ¿Cómo te lo tomáis? Eh, no, encantado al final. Ser un referente para alguien, o sea, es algo súper como loco, como pasar de tú ver a alguien más grande como, oh, yo quiero ser como él, a tú ser esa persona, Sí. eh, es súper loco. Y en ese sentido, ¿cómo va a continuar tu relación con el karting nacional, por ejemplo? Porque en el fondo ya cambiando de categoría, corriendo en Europa, ¿te vamos a seguir viendo en el karting nacional? ¿Los pilotos para quienes tú, por ejemplo, puedas ser referente, te van a poder seguir viendo en algún cartódromo, en alguna fecha, dentro o fuera de la pista? ¿Cómo va a ser esa relación? Bueno, ¿O te sales totalmente de ese mundo? la idea no es salirse totalmente, obviamente es complicado hacerlas todo al mismo tiempo. Ujú. Pero el sábado pasado estuve en María Pinto entrenando en Ya, karting ya, perfecto. y de ahí volví a reencontrarme con harta gente que no veía hace mucho tiempo. Ya, pero no hay planes de, por ejemplo, hacer un campeonato, correr una No, rota. no, Ya, quizá alguna fecha suelta que sea que nos coincida y que podamos hacerla, ya. pero No hacer un soltar las campeonato manos para no completo, oxidarse, para entretenerse un poquito. Ya, bien. pero hacer un campeonato completo no nos calza, yo creo, por ni un lado. Ya, ya. Eso, bueno, y también hay temas de intensidades, pues, porque en el fondo vais a tener que acostumbrar también a un ritmo distinto. A lo Ujú. mejor el ritmo de un campeonato Rotax es mucho más vertiginoso en temas de fechas más constantes, ¿cierto? Pero que requieren a lo mejor menos preparación porque estáis cerca del cartódromo, como que llegáis en un viaje en auto, ¿cierto? Aquí a lo mejor son menos carreras en la fórmula, pero que requieren una logística mucho mayor, porque te tienes que ir con anticipación, porque es un vuelo de varias horas en avión a Europa. Cambia un poco esas intensidades. A lo mejor en algún momento vaya a sentir, no estoy corriendo, me pican las manos. Como, me imagino que esas ganas las voy a tener que sacar a puro simulador, ¿no? Sí, de hecho, Ya. bueno, eso mismo me pasó llegando al final del Mundial del año pasado, en septiembre.
y fue como fórmula una vez en cada tanto y como que Y estaba el resto del parado tiempo, todo ¿qué el hago? rato, ¿qué hago? Claro, claro, Sí, buscando dónde pero correr. es cosa de acostumbrarse al final y de todo ese tiempo que no estáis corriendo, de prepararte lo más posible para cuando tengáis que Exacto. correr. Exactamente, exactamente. Oye, Agus, ¿te cuento algo? Estamos llegando al final del capítulo de RPM Racing 5 Podcast Motor. Po. Agradecerte por tu disposición, por estar acá nuevamente, repetirte el plato en este programa. Necesario, encuentro, de poder que estuvieras nuevamente acá, porque que heavy como a lo mejor no ha pasado tanto tiempo, pero han pasado muchas cosas. Había novedades que contar con respecto a esta incursión ahora en Europa, en Fórmula, que es súper importante, es un tremendo paso. Quiero ser súper enfático en esto que voy a decir y que lo he dicho en otros capítulos. No pensemos que porque tenemos un Agustín Sepúlveda, por ejemplo, ahora comenzando una carrera deportiva en Europa, en Fórmula 4, y que miramos para el lado y vemos que un Ben Haites va a correr en las 24 horas de Nürburgring y que va a tener como rival a Max Verstappen, y que vemos que Nico Pino está corriendo en un Hypercar en la categoría Endurance, o que vemos que un Nico Ambiao, un Clemente Huerta están corriendo en Estados Unidos, o que vemos que un Bruno Miranda sale subcampeón mundial en karting Rotax en su categoría. No pensemos que esto pasa porque sí o que es normal que pase. No es normal que tengamos este momento deportivo automovilístico en Chile. No es normal. Aprovechémoslo. Aprovechemos este momento único que nos está dando la historia motor en Chile, de tener estos tremendos exponentes jóvenes con promisorias carreras deportivas. Entonces, no vengamos con ese espíritu chaquetero de, pero si todos están corriendo afuera, si están, es súper fácil, ¿de qué hazaña me están hablando? Oye, es una tremenda hazaña salir de este fin del mundo a correr a las categorías importantes donde está la cuna del motorsport. Por eso mismo, Agustín, quiero felicitarte, felicitar a través tuyo también a tu familia, porque sé que hay mucho esfuerzo familiar detrás, felicitarte por lo que estáis logrando y nada, pues, desearte todo el éxito en lo que ahora emprendes en esta nueva categoría en la Fórmula 4 europea. Muchas gracias, Nico. La verdad que no me queda nada más que agradecerte y por tu invitación, por hacer este podcast que al final todo suma a todos estos pilotos chilenos que tienen este sueño detrás de poder vivir de esto, del automovilismo. Así que es un aporte Totalmente. enorme al final. Oye, antes que se nos vaya el programa, no podemos dejar pasar la tradición. Recordemos que tú la última vez que pasaste por este podcast y decretaste algo, se cumplió. Aprovechemos la instancia, si este podcast es cábala para muchos pilotos, ¿qué podemos decretar, Agustín Sepúlveda, para este 2026? A ver. Vamos a decretar que vamos a sacar un podio, mínimo un podio, ojalá más de uno, en la F4 checa. Bien. Voy a, ¿Me puedo tirar uno yo para que veáis la fe que te tengo? Es que mira, si empezamos a analizar desempeños para atrás y como que no, mira, debuté en la Fórmula Fara y debuté con un podio, Agustín Sepúlveda logra un podio en el Red Bull Ring en su primera incursión en la Fórmula 4 europea. Ahí la dejo, quiero que ese titular sea real. Ahí la dejo. Agustín, muchas gracias por estar en este capítulo de RPM Racing 5 Podcast Motor. Gente, gracias por quedarse hasta el final de este programa. Agradecer a Aventura Motors, Gauti Corse, Sportcar 390 y Hot Wheels por ser parte de este proyecto. Y recuerden que estamos en el canal de YouTube de Racing 5 y en Spotify también en formato audio y video para que nos vean en esta temporada que me tiene gratamente sorprendido con el éxito que ha tenido. Estamos superando las 20.000 reproducciones por cada uno de los capítulos, así que Agus, este capítulo lo va a ver harta gente más que te vio el capítulo pasado, así que va a estar muy bueno eso. Gente, muchas gracias por quedarse hasta el final. Agustín Sepúlveda, muchas gracias y mucho éxito en lo que se viene por delante. No, muchas gracias a ti, Nico. Te vas a... Gente, nos vemos, que estén muy bien. Esto fue un capítulo más de RPM Racing 5 Podcast Motor. Chao, chao.